Correcto. Y el tema entonces que vamos a manejar, con el que vamos a trabajar, es ángulo de inclinación y pendiente de una recta. ¿Ok? Entonces, lo presentamos. Me dicen si no se ve la pantalla para corregir. Ok, bueno. Dice una recta horizontal tiene pendiente igual a 0. Cuanto menor sea el valor de pendiente, menor inclinación tendrá la recta. El ángulo θ que una recta forma con el eje horizontal está relacionado con la pendiente por m, o sea, se llama m a la pendiente. Esa m, la Hija, te voy a bajar porque tengo la clase. esa m la vemos representada como m igual a tan z. Z es como si uno decir Z, la Z en el alfabeto griego. El estudio de ángulos y pendientes son de gran utilidad en distintos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en la construcción, al acomodar la lavadora en su lugar, el refrigerador. Ustedes saben que si acomodamos una lavadora en algún lugar y la lavadora está mal balanceada, cuando empieza a girar para exprimir la ropa, y si está mal balanceada, empieza a bailar. Por el patio detrás de ellas. Si no las agarramos antes de que empiecen a exprimir, ya no las agarramos hasta que terminan. ¿Ok? Y el refrigerador, a veces necesitamos también ponerlo en cierta posición para que se cierre cuando soltamos la puerta. Hay quienes nos gusta que la puerta se quede abierta, pero cuando nos damos cuenta que cada vez que yo abro el refrigerador, el aire caliente entra y el aire vacío, el frío se sale. El aire frío es más pesado que el aire caliente. Entonces, al momento de que abro el refrigerador, todo el aire se cae hacia el suelo y el aire caliente entra y llena la recámara nuevamente. Cuando yo cierro el refrigerador, él se da la tarea de empezar a trabajar otra vez para enfriar, mantener los alimentos a una temperatura. Entonces, estoy gastando más electricidad. Por eso es importante abrir el refrigerador, sacar lo que uno va a consumir, soltas la puerta. Hay que ponerlo inclinado un poco hacia atrás. Entonces, este fenómeno, esta situación, siempre se nos va a presentar cuando nosotros queremos manejar ángulos y aunque lo hacemos todos los días, no todos los días nos ponemos a reflexionar. En el caso de la recta que hemos estado trabajando, una recta numérica, ustedes saben que es como esta, que ven aquí en la pantalla. Y cuando yo hago un plano cartesiano, hago esta forma que tengo aquí. Ignoren las letras del fondo. Bien, cuando yo hago esto, estoy definiendo ángulos, ¿correcto? Sabemos entonces que en un círculo como este, hay ángulos incluidos ahí en el centro. Para empezar, vamos a definir los ángulos con los que estamos trabajando, ¿correcto? Y para eso, entonces, voy a manejar, aquí está, voy a manejar los ángulos de la siguiente manera. Este ángulo que tengo aquí es un ángulo rectángulo, ¿ok? Este ángulo, perdón, este ángulo que tengo aquí es un ángulo rectángulo y lo defino de la siguiente manera. O sea, como un cuadro partido en pedacitos o viéndolo de otra manera, así y así. Este otro también es de 90 grados y lo voy a definir de este modo. ¿Ok? Este otro ángulo también lo voy a definir de este modo. ¿Ok? Y este de aquí también de este modo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿ok? Aquí lo que estoy teniendo yo es un cuadrado aquí en el centro. Si nos ponemos a pensar lo que tengo y digo que este de aquí
mide 90 grados. Oh, no soy muy bueno por escribir con esto. Ok, pero si tengo, esto debe de tener textos. Déjenme borro eso. Y lo voy a poner de esta manera, entonces. No, tampoco era ese. Bueno, ya en algún momento la estética es lo de menos. Lo pongo así y ya tengo un cuadrado más o menos aquí. Entonces, este espacio que tengo aquí, no quería tanto. Uno de los ángulos que estoy manejando aquí es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, tanto este como este y este son 90 grados. Si sumo los cuatro ángulos, 90 más 180, más 90, 270, más 90, 360. Quiere decir entonces que en estos cuatro ángulos yo estoy formando 360 grados. Por eso decimos que un círculo tiene 360 grados. Si este círculo tiene 60 grados, la mitad de este círculo, y lo vamos a ver en esta, de esta forma, ¿ok? Esta parte de aquí, si todo el círculo tiene 360 grados, quiere decir que este círculo tiene 180 grados. Bien, entonces para empezar a definir mis ángulos, a partir de una recta, si esta recta que yo dibujo perpendicular a esta recta horizontal, aquí me forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo que parta esto por la mitad, ¿ok? Voy a tener de estos 90 grados, la mitad de ese ángulo son 45. Por lo tanto, si nos podemos dar cuenta, aquí comienzo yo a formar mis ángulos y aquí tengo un ángulo de 45 grados. ¿Ok? El otro es de 90, por lo tanto, se llama ángulo recto. En las figuras geométricas, esto que veo yo aquí dice que es un rectángulo, pero el cuadrado también es un rectángulo porque tiene 4 ángulos rectos. ¿Ok? Únicamente que este es un cuadrado perfecto y tiene también 4 ángulos internos de 90 grados. Entonces, el cuadrado también tiene también tiene 360 grados, pero no es un círculo. ¿Ok? En este caso, lo que estoy tratando es de definir los ángulos y sus medidas. Un ángulo llano es el ángulo que se forma de esta manera. No, esta no era la forma, perdón, vamos a ver. Un ángulo llano lo voy a definir como el ángulo de 180 grados. Este es llano, ¿ok? Este es un ángulo de 45 grados, este forma un ángulo de 90 grados y este otro forma un ángulo, si lo hago exactamente a la mitad, bien, entonces voy a multiplicar 45 por 3 y este ángulo mide 135 grados. Todo este, ¿ok? Es un ángulo obtuso, ¿ok? Por la apertura que tiene. Y del lado contrario, entonces, se está formando otro ángulo, este que tengo aquí, que también mide 45 grados. O sea, este y estos dos ángulos son iguales, miden también lo mismo. Y hay un contrario que mide otros 180 grados. Por eso se forman los 360 grados en el círculo. ¿Ok? Y también tienen su contraparte, cada uno de ellos, ¿sí? A partir de aquí, forma entonces otro ángulo de 90 grados
aquí, y acá otro ángulo de 90 grados. Bien, entonces, dentro de estas partes del círculo, ¿sí? Vienen algunos teoremas que vamos a tomar en cuenta, los vamos a mencionar, no los vamos a trabajar directos porque son, bueno, es bastante complejo el teorema el teorema de Pascal respecto a los ángulos, ¿sí? Pero tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, este ángulo, esta recta, si yo dibujo una recta cualquiera que la cruce y dibujo otra recta paralela, paralela quiere decir que sea igual a la otra, o sea, exactamente con la misma inclinación, ¿sí? Y para que haya la misma inclinación entre estas dos, tiene que cumplirse que la distancia de aquí a aquí sea la misma distancia que hay de aquí a aquí. Si se cumple que estas dos distancias son iguales, entonces la recta es paralela. Estas dos rectas son paralelas. Entonces, este ángulo que tengo aquí, por lo tanto, es exactamente idéntico a este. Porque si las rectas son paralelas y cruzan la recta en diferentes puntos, entonces sus ángulos por fuerza tienen que ser semejantes, este y este. Al ser un círculo, al formar estos un círculo, también forman los 360 grados y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Quiere decir que los ángulos complementarios también son idénticos. Si estos dos ángulos son idénticos, entonces este de aquí y este de acá también lo son. Si este mide 45, ok, y este otro mide también 45, ¿sí? Entre los dos me están formando un ángulo de 90 grados. Si sumo los dos, son 90 grados. Si el círculo tiene 360 y le quito esos 90 de ahí, entonces me van a quedar 270 grados repartidos entre estos dos, entre este y entre este. Y si esos 270 los divido entre dos, cada uno de ellos va a valer entonces 135 grados. Esto no es otra cosa que reflexión respecto a los ángulos de inclinación, porque de eso se va a tratar entonces el contenido del día de hoy. Bien, nos vamos con esto. Aquí se queda en el video. Atrásenlo, adelántenlo, pónganle pausa, hagan sus anotaciones, ¿sí? Y continuamos. Entonces, estamos manejando la inclinación del ángulo en función de la tangente. La tangente es una de las funciones trigonométricas que nos van a dar el resultado de la apertura del ángulo en una gráfica. Ok. Supongamos, dice que tenemos un segmento horizonte. Al decir segmento horizonte, bueno, quiere decir que la línea sea horizontal. Y esa longitud es metros y tenemos una altura de 4 metros del segmento. Si lo analizamos, si lo vemos de esta manera, como lo estoy planteando, o como lo estoy platicando, ¿sí? Lo voy a ver de la siguiente manera. Rápidamente. Dice aquí que voy a tener una línea, un horizonte, ¿sí? Tengo, por lo tanto, dice otra que tiene una altura de 4 metros, más o menos así. Dice, no conocemos la longitud del segmento distante. Por lo tanto, por supuesto, deseamos conocer el valor del ángulo emprendido entre estos dos segmentos, algo más o menos así, y queremos saber el ángulo que se forma aquí. Ok. De acuerdo a lo dibujado, si ustedes se fijan, al platicarlo, no es lo mismo que cuando ya lo planteado por quien lo quiere presentar. Entonces, lo que realmente
estamos definiendo es esta figura. Esta parte tiene 2 metros, que es el horizonte que nos proponen, y la altura tiene 4 metros, o sea que es la altura también que se propone. Y aquí lo que tratamos nosotros de saber y darnos cuenta es cuánto mide entonces la distancia que se presenta de aquí hasta aquí. Ok, bien. Aquí tenemos 2 valores conocidos y nos falta uno tercero. Quienes hayan puesto atención en otras clases se van a dar cuenta que tenemos ahí justamente el teorema de Pitágoras. Bien, en donde tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa para saber el valor de los segmentos de los que estamos hablando. En un triángulo rectángulo, y si ustedes se fijan, aquí tenemos el caso de un triángulo rectángulo porque en esta parte de aquí tenemos nosotros un ángulo recto. Aquí. Todo triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo rectángulo. Bien, entonces, aquí tengo un ángulo que es con el que yo voy a trabajar, ya lo estoy definiendo. A este ángulo le llamo ángulo alfa. A este de acá le puedo llamar ángulo beta. En todo caso, para poder definir los valores con los que voy a trabajar. Este de aquí, entonces dije, le voy a llamar ángulo beta. En el alfabeto griego, esta es la letra B, y en el alfabeto griego, esta es la letra A, alfa y beta. Entonces, hemos entrado en una discusión por mucho tiempo sobre cuál de estos dos es el cateto opuesto y cuál de ellos es el cateto adyacente. Vamos a definirlo por última vez, por única vez. Hagan sus notas para que ya jamás se les olvide. Y nos vamos a dar cuenta que donde tengo yo un triángulo rectángulo es porque existe un ángulo de 90 grados en uno de ellos. Y este es el triángulo, este es el ángulo recto. Bien, si ese es mi ángulo recto, entonces voy a ver hacia dónde apunta el ángulo, digamos, hacia dónde está abierto, y está abierto hacia acá. ¿Ok? Y al estar abierto hacia allá, el ángulo rectángulo está apuntando hacia la hipotenusa. Ok, si está apuntando hacia la hipotenusa, entonces esta línea que tengo yo aquí se va a llamar hipotenusa. Y a partir de ahí voy a tomar en cuenta los otros ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Cuál de estos dos es el cateto opuesto y cuál de estos dos es el cateto adyacente? Los dos. ¿Ok? Los dos son catetos opuestos. Únicamente que tengo que volver a definir. Este ángulo está apuntando hacia un lado, como si fuera un ojo, está apuntando hacia acá. Por lo tanto, esta raya que yo tengo aquí, esta línea que yo tengo aquí, es el cateto opuesto a alfa. ¿Ok? Pero al mismo tiempo es cateto adyacente a beta. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es opuesto a alfa porque está al lado contrario y es adyacente a beta porque adyace o se junta, es decir, está pegado a esta línea, este cateto no está pegado a alfa, está pegado a beta, por lo tanto es adyacente a beta y opuesto a alfa. De aquí entonces que ustedes pueden definir que el cateto opuesto a beta, como si fuera un ojo, el cateto opuesto a beta es este cateto o esta raya, esta línea que tengo yo aquí. Entonces, esta línea que tengo yo aquí abajo, ¿ok? Esa va a ser el cateto
opuesto a beta, pero también es cateto adyacente a alfa. Es adyacente porque adyace a alfa, o sea, está pegado a alfa. Ya perdí lo de 2 metros aquí, pero no le hagan caso. Entonces, si se fijan, este cateto que tengo aquí, esta raya que está definida aquí, ¿ok? Está opuesta al ángulo beta, pero está pegado al ángulo alfa. Esta línea no está pegada al ángulo beta, pero está pegada al ángulo alfa, por lo tanto es adyacente a alfa, ¿ok? Bien, entonces, una vez que los he definido que esta es la hipotenusa, este es cateto opuesto a alfa y adyacente a beta, y este es cateto opuesto a beta y adyacente a alfa, ya tengo los nombres de los catetos en un triángulo rectángulo. Bien. A partir de este punto, entonces, elimino todo lo que había puesto, dejo mi figura tal como la tenía anteriormente, y entonces pasamos a la siguiente parte, porque aquí me dice que una vez que yo tengo estos dos valores, de aquí puedo sacar que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente. Esa es la fórmula de la tangente. O sea, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si el cateto opuesto mide 4 metros y el adyacente mide 2, voy a sacar tangente de alfa igual a 4 entre 2, o sea, 4 medios. Sabemos que todo quebrado es una división. Entonces, para yo sacar el valor, ¿sí? Voy a tener que dividir 4 entre 2 igual, perdón, 4 entre 2 igual a 2. Ahora, para sacar yo cuánto mide este ángulo, tengo que sacar la tangente inversa de este resultado de aquí. En una calculadora científica que ustedes tengan, van a poder ver en alguna de las partes, en alguna parte, en sus calculadoras, una tecla que dice Shift. Puede estar en rojo o en amarillo. Regularmente está en amarillo. ¿Ok? Esta tecla Shift quiere decir que al presionar esa tecla, el teclado que yo tengo a la izquierda o la derecha, las teclas negras, pierden su función principal y hacen la función que está en la parte de abajo, en la parte del plástico de la computadora. Entonces, presionan la tecla Shift, buscan donde está tan -1, ¿ok? En su calculadora, presionan la tecla Shift y luego donde dice tan -1 y aparece en la pantalla la palabra tan -1. Le ponen el número 2, presionan igual y les debe de dar 63.43 grados. Entonces, este ángulo del que estamos hablando, ¿ok? Mide 63.43 grados. Y esto es algo interesante porque ya aprendiendo nosotros a sumar, si este ángulo que yo tengo aquí mide 63.43 grados, ¿ok? Entonces, por convención, como hemos dicho, va a medir 45 grados, ¿ok? Bien, entonces, si este ángulo mide 63.43, ¿ok? Y este otro mide 45 grados, ¿ok? La suma de los ángulos internos de un triángulo me van a sumar 180 grados. Si a 180 le quito 45 que tengo aquí, oh, ya se me hizo otro texto, no lo quiero. Vamos a ver. Si le quito 45 de ahí, ok, aquí está, me va a dar 135. Si a 135 le quito 63.43, entonces me va a resultar 71.57.
Ok, quiere decir entonces que este ángulo que yo voy a tener aquí va a medir 71.4757 grados. Ok, ahí los tengo. Entonces, si yo tengo este valor de aquí y este valor de aquí, con eso tengo suficiente para sacar cuánto mide este de aquí y este de acá. ¿Ok? Una vez que saco la tangente inversa de este ángulo, me resulta 63.43. Y de ahí parto para sacar el valor de este otro ángulo con la premisa de que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 160 grados. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿la tangente solamente se puede sacar con la calculadora científica o hay una manera de sacarla sin la calculadora? habían hace no muchos años, yo estaba joven, bueno, todavía estoy joven, ¿verdad? Eh, Cuando yo estaba en la preparatoria era el pleito con los maestros, porque nosotros empezábamos a utilizar las calculadoras científicas, los maestros jóvenes nos decían, saquen la calculadora científica y vamos a sacar el ángulo. Y los maestros viejitos decían, miren, hay que comprar estas tablas. Habían unas tablas con una lista enorme así de cantidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y buscábamos la tangente y de ahí buscábamos a partir, así como las tablas ahora, y habían unas tablas con las cuales se sacaba la tangente inversa y se sacaban los ángulos. Alguna vez llegué me enseñaron a utilizarlas, pero obviamente pues la calculadora nos da los resultados, ¿sí? Y, y nos decían los maestros, ¿y qué tal que un día no tengan? De haber sabido le hubiera dicho al maestro, bueno, pues voy a Waldos corriendo y compro una y las venden como a 40, 50 pesos. Ojalá y esto no lo vean en algún comercial porque entonces me la cobran. Entonces, hay maneras, unas tablitas que se utilizaban antes y se sacan a mano, pero sacarlo a mano directamente es algo complicado. De hecho, yo no sé hacerlo, soy matemático y no sé hacerlo porque hay calculadoras científicas y porque están las tablas. Entonces, jamás he aprendido a sacar el cálculo. Debe de haber una fórmula en la cual empieza uno a resolver y llegamos a la conclusión de 63.43. Pero habiendo tablas, ya no utiliza uno esos métodos y habiendo calculadoras científicas, pues menos, ¿verdad? Pero sí, debe de haber otro modo. Tu pregunta está muy interesante, buena, y esa es, bueno, la respuesta. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva para darle cierre. Y dice, para calcular la pendiente de una recta, dados dos puntos, se emplea la siguiente fórmula. Y aquí viene entonces otra vez el X1, el X2, el Y1 y el Y2. Acuérdense que todos los puntos en un plano cartesiano están obedeciendo a los puntos X y Y. Bien, entonces X1 y Y1 son las coordenadas del punto 1, X2 y Y2 son las coordenadas del punto 2. Entonces la pendiente o inclinación de una recta está definida por Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pueden hacer una tablita con una tarjetita y apuntar todas sus fórmulas ahí para tenerlas así como en el momento de que las necesiten. Si piensan dedicarse a una carrera que involucre las matemáticas, fórmulas jamás las van a dejar y se las van a tener que aprender en el momento. Yo me las aprendo en el tiempo que estoy utilizando el tema, después ya las dejo, pero ya sé que existen y ya sé dónde buscarlas. Entonces, para sacar la pendiente o inclinación, vamos a tomar este ejemplo. Dice, obtener la pendiente de la recta que pasa por los puntos 2, menos 3 y B menos 4,1. Entonces, el primer paso es definir cuál es el punto 1, cuál es el punto 1, el que será, y el punto 2, el B. Entonces, puedo escoger que este sea el A y este el B, o puedo escoger que este sea el A y este el B, como quieran. El que quiera que ustedes utilicen les va a resultar, nada más que las operaciones van a ser diferentes.
Entonces, al sustituir en una fórmula, tendríamos y2 menos y1, y2 vale 1, menos y1 que vale menos 3, entre x2 que vale menos 4, y x menos x1 que vale 2, x menos 2. Desarrollo la operación 1 por 1 me da, perdón, menos por menos me da más, ¿sí? Y 1 más 3 me va a resultar 4. Y menos 4 menos 2, los dos se suman y me queda menos 6. Entonces 4 menos 6. Este lo parto por mitad y me queda 2. Este lo parto por mitad y me queda 3. Entonces me queda 2 sobre menos 3. Es un quebrado negativo. Entonces la función trigonométrica que me permite obtener el ángulo dijimos que era la tangente. Ya que utilizando un sistema de coordenadas podemos ver que un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es nuestra recta en cuestión, es lo que estábamos viendo, la hipotenusa hace rato, entonces los puntos 1 y 2 forman los lados que se llaman catetos. Por lo que conocidas las coordenadas podemos utilizar la función tangente que se define como, y ya la habíamos visto, la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora sí, ya sé quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente dependiendo del ángulo del que yo esté hablando. Entonces, el ángulo cuya tangente para nuestro caso es 2 sobre menos 3 corresponde a un valor. Aquí están las rayitas de Yolanda. Gracias por participar, Yolanda. Las rayitas las pongo yo. Dice que corresponde a un valor de menos 33.66. Porque cuando divido 2 entre menos 3, el resultado me va a dar menos 0.66. Cuando yo saco la tangente inversa de menos 0.66, entonces me resulta 33.66 negativo. Como el resultado es negativo, ¿ok? Significa que debemos restarle 180 al valor obtenido. O sea, 180 menos 33.66, el ángulo que realmente estoy buscando es este de 146.4. Bien, entonces, aquí llegábamos al final, ¿ok? El que estábamos buscando era 184. Viéndolo, como nos queda menos de un minuto, ¿sí? Lo dejamos hasta aquí. Traten de sacarlo ustedes. Este ángulo tiene que darles 33.66. Si les da negativo, entonces sacamos 180 menos 33.66 y el ángulo que estamos buscando es este de 146. Que bueno, voy a ver si lo alcanzo a representar todavía en el video. Si se corta o se pausa, se los explico en la siguiente parte de la clase. En la recta, en el plano cartesiano, tengo esto. Entonces, aquí tengo 90 grados. 90 quiere decir que mi ángulo se viene inclinando hacia acá. Y este es el ángulo. El que saqué es este, de 33.66. Buscando realmente es el de 146.4.